La doctora nos va a hablar del diagnóstico tardío de VIH en el 2023. Bienvenida. ...58.4% de diagnóstico tardío. Ese número no nos es ajeno, es nuestro. Son nuestros pacientes reportados al Taller Latinoamericano de VIH en 2021. Este es el motivo por el cual hoy vamos a tener un simposio completo de presentación tardía. Y buenos días, ante todo, mi nombre es María Marta Greco y vamos a ver cómo está esta situación en 2023. No considero tener conflictos de interés para esta presentación. Y esta es la breve agenda en donde vamos a repasar muy brevemente la situación de la epidemia de VIH en el mundo y en la región, porque ayer en varias presentaciones se mostraron datos. Vamos a repasar cuál es la presentación tardía, su definición, su epidemiología. ¿Por qué importa la presentación tardía? ¿Cuál es el impacto? Y por último, brevemente, ¿qué más podemos hacer para mejorar esa situación? El continuo de cuidados en VIH es un concepto que intenta jerarquizar cada paso, desde que una persona se diagnostica con VIH hasta que logra la supresión virológica, pasando por la vinculación a cuidados, el ingreso a tratamiento antirretroviral y la adherencia y la permanencia en cuidados. Esta supresión virológica es el objetivo que permite disminuir morbilidad y mortalidad, mejorando calidad y cantidad de vida de las personas con VIH. Pero adicionalmente tiene un beneficio para la comunidad y la salud pública por el paradigma indetectable igual intransmisible. Sin duda, la supresión virológica es nuestro principal objetivo mientras no tengamos estrategias de cura para toda la población con VIH. Pero para lograr la supresión virológica, primero tengo que empezar con, a ver si encuentro el pointer, acá, con el diagnóstico. Esta es la puerta de entrada a los objetivos. Ayer se vieron estos datos, se estima que viven en el mundo alrededor de 38.4 millones de personas. Son estimaciones a 2021 porque las 2022 no están disponibles todavía. 1.5 millones de nuevas infecciones ocurrieron en 2021 y más de 600.000 muertes asociadas a SIDA. A julio 2022, esta estimación es un poquito más nueva, 28.7 millones de personas estarían en tratamiento antirretroviral en el mundo. Y esta es la cascada de testeo y tratamiento global, en donde optimistas estimaciones consideran que el 85% de las personas conocen su diagnóstico en el mundo, un 75% estaría en tratamiento y más de un 60% con carga viral suprimida. Sin embargo, como les decía, estas optimistas estimaciones tienen otro modo de ser vistas. Podemos decir que 5,9 millones de personas no conocen su diagnóstico. Podemos decir que 9.7 millones de personas no estarían en tratamiento antirretroviral y más de 12 millones no estarían con carga viral indetectable. Estos vergonzosos números probablemente explican las nuevas infecciones que quedaron tan lejos del objetivo 2020 de ONUCIDA. Es por esto que ONUCIDA plantea nuevas estrategias 2021-2026 con el objetivo de cerrar la brecha que impide el progreso hacia la erradicación del SIDA y enuncia estos objetivos 95, 90, o estas metas 95, 95, 95, que todos conocemos bien y que son nuestro nuevo norte a seguir. Esta es la cascada de VIH para América Latina en 2021, estos son datos 2021, y nuevamente vemos que las estimaciones son muy optimistas, con más de un 80% de personas que conocen su diagnóstico en América Latina y en el Caribe, aunque el Caribe claramente lo está haciendo mejor que nosotros. Pero cuando vemos el progreso hacia la eliminación del VIH-Sida para 2030 global en América Latina y en el Caribe, vemos que claramente el descenso en las nuevas infecciones no se está produciendo en nuestra región y no solo nos está disminuyendo en el número de nuevas infecciones, sino que la incidencia ha aumentado, como mostraba Romina ayer, en un 4,2%. Claramente, nuevamente, el Caribe lo está haciendo mejor con un importante impacto en la incidencia, pero no nuestra región.
Y como pueden ver, cuando vemos la incidencia por 1000 habitantes y el pronóstico desde 2023 para 2030, vemos que la proyección, que son las líneas punteadas rojas, claramente quedan muy lejos de las metas que están aquí en celestito, por lo cual debemos hacer un cambio rápido de dirección para al menos acercarnos a esas metas. Claramente nuestra región está complicada, por decirlo de alguna manera. Tenemos una epidemia fuertemente concentrada en poblaciones clave y sus parejas sexuales. Más del 90% de las nuevas infecciones ocurren en esas poblaciones. La mortalidad relacionada con SIDA ha logrado un impacto, hay una disminución de un 28% entre 2010 y 2021, pero las nuevas infecciones no han disminuido. PrEP y autotest levemente, tímidamente expandidos en la región, y el diagnóstico tardío y la transmisión vertical, como les mostraba Romina ayer, vergonzosamente altos, inaceptablemente altos. Además, COVID-19 no solo vino a realmente complicarnos la vida a todas las personas y especialmente a los infectólogos, sino que además socavó los escasos progresos que veníamos teniendo en la región. ¿Cómo definimos diagnóstico presentación tardía? Ha habido un consenso reciente. Pueden ver la cita por aquí abajo, es un consenso que actualizó las definiciones 2010 y el diagnóstico tardío se define como la presentación al diagnóstico con menos de 350 células CD4 o obviamente enfermedad marcadora de SIDA. Algunos autores diferencian aquellos que se testean tarde, que son las que realmente llegaron tarde a su primer prueba de VIH, de aquellos que se presentaron tarde al tratamiento. Estos son los que se diagnosticaron, luego se perdieron de cuidados y llegan a iniciar tratamiento con enfermedad avanzada. A estos se les ha llamado diagnóstico tardío y aquellos presentadores tardíos, una definición que este último consenso trata de dejar de lado porque dice que hablar de presentadores tardíos podría ser un poco estigmatizante o un poco parecería que le vuelca la culpa al paciente. Pero la realidad es que esta diferencia nos puede servir porque reflejan fallas en diferentes pasos del acceso a la atención médica. En uno testeé tarde, en otro lo testeé y lo perdí en el seguimiento. En este nuevo consenso de definiciones tratan de ser muy cautos en excluir a aquellas personas que tienen una infección aguda y que por eso tienen un deterioro inmunitario. Y esto tiene que ver con la expansión de las pruebas, no lo suficientemente como para impactar en la incidencia, pero se han expandido las pruebas a nivel global y sobre todo en aquellas poblaciones que están en programas de PrEP, se están diagnosticando personas en etapas agudas de la infección. Esto hace que algunos pacientes sean catalogados como presentadores tardíos porque se diagnostican y tienen menos de 350 células y en realidad refleja una infección aguda, como Mónica quería señalar ayer, hoy no está Mónica, pero yo la entendí ayer a Mónica, el comentario que hizo, ella quería señalar esas personas que cuando se diagnostican están en etapa aguda y tienen menos de 350. Esos no son presentadores tardíos, al contrario, los estamos diagnosticando muy agudamente. Entonces, este nuevo consenso trata de excluir a estas personas y llama a los programas a discernir mediante pruebas y definir cuáles son realmente presentadores tardíos y cuáles son en realidad infecciones agudas. Y por último, la enfermedad avanzada, definida como menos de 200 CD4 o enfermedad enfermedad avanzada representa el fracaso de los programas de testeo de una región, ciudad, centro, país o global. El abordaje del paciente con VIH avanzada ha sido volcado a guías desde 2017 por la Organización Mundial de la Salud, el manejo de pacientes con enfermedad avanzada, manejo de pacientes con histoplasmosis diseminada, pero fíjense que aún en julio del 2022 y marzo del 2023 siguen saliendo guías para pacientes con presentación tardía, lo cual nos habla de cómo todavía es un tema que tenemos que poner en agenda. La presentación tardía persiste alta en todo el mundo. Estos son datos de Europa, 54% de diagnóstico tardío, más del 30% con enfermedad avanzada. África, con diagnósticos tardíos por encima del 30%. La región de Asia y el Pacífico, con algunos países incluso con enfermedad avanzada, menos de 200 CD4, por encima del 50%.
La región del este mediterráneo también con enfermedad avanzada en valores absolutamente altos e incluso en ascenso, y la región nuestra de América Latina con tasas variables dependiendo de los países, pero con algunos países por encima del 40%. En mi país, Argentina, en el último boletín, un 30% de las personas se diagnostican con CD4 menores a 200. Y esto representa la estimación de las personas viviendo con VIH con diagnóstico tardío, con CD4 menos de 200, o sea, enfermedad avanzada, desde 2016 a 2021, y como pueden ver, prácticamente no ha habido cambios en la prevalencia del diagnóstico tardío. Y estos son datos de nuestro taller, estos son datos nuestros, o sea, de ustedes. ¿Bien? Y esto lo mostraba Romina ayer, ha habido un aumento del diagnóstico tardío, sobre todo de personas con enfermedad avanzada, un 35.2%, más de 1 de cada 3 personas se diagnostica con enfermedad avanzada en nuestros centros. ¿Sí? Un 23% con CD4 entre 200 y 349, y esto representa, estas dos sobre todo categorías de diagnóstico tardío, representan un aumento con respecto a los valores 2013-2017. Eso es lo que nos planteábamos ayer, si esto realmente tiene relación con el impacto que la pandemia tuvo en nuestros países. ¿Sí? Pero claramente ha habido un 58.4% de personas que llegaron tarde al diagnóstico, y en comparación con el 2013-2017 es un aumento. No estamos mejor, estamos peor. El diagnóstico tardío, por lo menos con los datos que tenemos al momento, fue más frecuente en mujeres. Esto va al revés de la mayoría de los reportes que muestran un aumento del diagnóstico tardío en hombres, y es mayor a mayor edad. Esto sí coincide con datos de la mayoría de las publicaciones, en donde las personas a mayor edad tienen mayor probabilidad del diagnóstico tardío, y observen que llegan hasta un 80% de diagnóstico tardío en los mayores, lo cual es sumamente preocupante y nos alerta a dónde tenemos que ajustar un poquito las políticas de testeo. Y con respecto a los pacientes que ingresaron con presentación tardía con menos de 200 CD4, pueden observar que más de la mitad tienen menos de 100 CD4, que son los naranjas y los rojos, ¿sí? Un 30% menos de 50 CD4 al momento del diagnóstico, y un 23% entre 50 y 99, más del 50% menos de 100 CD4. Cuando discriminamos de esta manera, realmente los números son alarmantes. Por supuesto que conocemos bien las consecuencias o los posibles problemas asociados al diagnóstico tardío: mayor probabilidad de SIDA, aumento de la transmisión, aumento de costos, aumento de morbilidad, mortalidad, posibilidad mayor de interacciones farmacológicas o de hospitalización. Y el aumento de transmisión está bien documentado. Son las personas que no conocen su diagnóstico, o aquellas personas que sí conocen su diagnóstico pero que no están ligadas o vinculadas a cuidados y por lo tanto no están en tratamiento antirretroviral, las que representan prácticamente el 80% de las transmisiones. Así que realmente no solo tiene un impacto el diagnóstico tardío para la persona viviendo con VIH, sino también lo tiene para la salud pública. 8 de cada 10 nuevas infecciones ocurren debido a personas que no están en tratamiento, y muchas de ellas no diagnosticadas. Y también conocemos bien, estos trabajos tienen muchos años, este tiene más de 20, acaba de cumplir más de 20 años, donde aprendimos con Eger la diferencia que hay entre ser diagnosticado con un CD4 bajo o un CD4 alto. La probabilidad de sobrevida o de muerte o de SIDA aumenta proporcionalmente, inversamente al número de CD4 con el cual somos diagnosticados. A menor CD4, mayor probabilidad de muerte o de SIDA. Esto también lo muestran otros autores como Moore, que muestra que la recuperación inmunológica sí es menor en los que inician con menos CD4 y mayor con los que empiezan con más alto CD4, y en este análisis vemos no solo la recuperación inmunológica con curvas muy similares a las de Moore, sino que además ven en los cuadraditos de colores la mortalidad, claramente mayor mortalidad, menor CD4 y menor recuperación inmunológica. En este trabajo muy lindo de Julia Marcus, que presentó
recientemente, observen que ser diagnosticado, o sea, el problema inverso, ¿no? El problema no, la suerte inversa. Ser diagnosticado con más de 500 CD4 aumenta las probabilidades aumenta la cantidad de años de sobrevida, y realmente este trabajo es muy interesante porque muestra cómo las personas viviendo con VIH en tratamiento acercan su expectativa de vida a las personas que no tienen VIH, pero esto es un efecto muy marcado en aquellos que empiezan con mejor situación inmunológica. Este es un trabajo de Paco Belauzarán, es un trabajo de nuestra región, donde muestra que sobre 9.229 personas que ingresaron a cuidados entre 2001 y 2014, más de la mitad ingresó con enfermedad avanzada, ¿sí? Nada que nos sorprenda claramente, y muestra cómo el riesgo, la mortalidad atribuible al riesgo de ingresar a cuidados con CD4 bajo es máxima, sobre todo en el primer año luego del diagnóstico. Pero este trabajo muy reciente es muy interesante, y este grupo, en un estudio prospectivo de la Corte PISIS sobre 2.719 pacientes naive que iniciaron tratamiento entre 2005 y 2019, vean los años porque ahora vamos a hacer una aclaración de esto del inicio de tratamiento, comenzaron con presentación tardía 53% de los pacientes. Y esta no es una corte latinoamericana. Lo que ellos observaron es que la recuperación de CD4 fue un fuerte predictor temprano e independiente de mortalidad, más allá de cómo iniciaron. ¿Se acuerdan que les mostré antes los trabajos donde si yo iniciaba con bajo CD4 tengo más probabilidad de muerte y SIDA? Eso estaba claro. También vimos que en el trabajo de Paco que la mortalidad es mayor durante el primer año luego del diagnóstico si ingresé con enfermedad avanzada. Lo que ellos muestran es que en realidad se mostró como un buen predictor el recuento de CD4 a 2 años del diagnóstico, independientemente de con cuánto ingresé. Y véanlo en este gráfico. No tengo un micrófono, pero creo que me escuchan porque hablo fuerte. Observen que este grupo de acá son los que a 2 años tenían menos de 200 CD4. Observen que son los que tienen la mayor tasa de mortalidad. ¿Sí? Y aquellos que alcanzaron más de 500 a los 2 años tienen la menor tasa de mortalidad independientemente del recuento de CD4 con el cual ingresaron. Y esto además nos dice que tenemos 2 años para mejorar la inmunidad de esos pacientes y cambiarles el pronóstico. Por eso me pareció muy interesante este trabajo, y ellos lo que encontraron es que tuvieron 30% menos probabilidad de recuperación las personas, menor probabilidad de recuperación incompleta, menor probabilidad de recuperación incompleta, o sea, mejor recuperación inmunológica, los que empezaron con inhibidores de integrasa. Algo que también sospechamos, pero ellos lo documentaron. Y además, un 46% de disminución en la mortalidad a largo plazo. Claramente, los que empezaron con inhibidores de integrasa recuperaron mejor la inmunidad a 2 años y cambiaron su pronóstico, independientemente del recuento de CD4 basal. Pareció muy interesante. Los factores de riesgo para un diagnóstico tardío, en la mayoría de las series, por eso les puse varias citas, la mayoría son los hombres. En nuestra región les mostré, las mujeres tuvieron más presentación tardía. Edad mayor, eso es coincidente con nuestros datos. La transmisión heterosexual, prácticamente coinciden todos los trabajos en que la transmisión heterosexual es un factor de riesgo. El uso de drogas intravenosas, el bajo nivel de instrucción y los migrantes, que hay más citas de migrantes, las voy a agregar en la próxima presentación, porque realmente cada vez hay más reportes de presentación tardías en las personas migrantes. Pero sí, quiero que vean en este gráfico que es de personas diagnosticadas en la Unión Europea, ¿sí? Y observen que los diagnósticos tardíos son muy altos en porcentaje, prácticamente en todas las categorías. En todas las categorías son muy altos, y estamos hablando de Europa. Este es un trabajo de Amy Justice que muestra cómo la edad avanzada es un factor de riesgo para el diagnóstico tardío, y analizó distintas regiones. Este es el análisis para nuestra región, para América Central y Sudamérica y América Central, Sudamérica y el Caribe, y observen que los individuos que tienen entre 18 y 49 años tienen un recuento de CD4, es la línea azul, más alto, ¿sí?, a través del tiempo, y que los pacientes mayores de 50 tienen un recuento de CD4 más bajo, y que esta brecha entre las edades, ¿sí?, está aumentando, no está disminuyendo, tanto en la presentación a cuidados como
¿Se acuerdan? Diagnóstico tardío, o como los que inician tratamiento tardíamente, también la brecha se está aumentando, los presentadores tardíos. Este es un trabajo muy interesante que analiza las posibles causas de esta presentación tardía en la edad mayor y probablemente habla de que hay signos y síntomas tempranos que pueden ser atribuidos a otras enfermedades, una menor percepción de riesgo tanto por los pacientes y por el equipo de salud, y además menor oferta de testeo en esta población. Entonces, concluyen que las personas mayores de 55 años, no estoy todavía en ese grupo, por suerte, porque cuando hablaba de mayores de 50 me sentía discriminada, pero bueno, podrían requerir medidas diferentes, especiales para este grupo de diagnóstico. Hablamos de los mayores, pero miren este trabajo español muy reciente que muestra que adolescentes entre 12 y 19 años tienen un diagnóstico tardío en esta corte de un 34%. No son mayores, son adolescentes. ¿Sí? La mediana de CD4 en este trabajo fue de 235 células. Y fíjense que los factores de riesgo que encontraron asociados en el análisis multivariado fueron ser migrantes, adolescentes migrantes, y los adolescentes más chiquitos, de 12 a 14 y el grupo de 15 a 17. Esos son los que más tardíamente llegaron a diagnóstico. ¿Sí? También probablemente concluyen, estos adolescentes necesiten también enfoques adaptados para esta población. El impacto de la pandemia en COVID-19, ayer se mencionó un cambio del volumen de testeo entre marzo y mayo 2020 comparado con el mismo periodo 2019, ¿sí? Un 95% de sitios. En 34 países disminuyeron las pruebas en ese periodo en más de un 50%. Probablemente este es el impacto que estamos viendo. Y lo mismo en nuestra región, con disminuciones del testeo en algunos países muy pronunciadas. Esto se mencionó ayer. Y claramente entre los objetivos 95, 95, 95, testeo parecería el que más sufrió el impacto de la pandemia COVID-19. Para ir terminando, bueno, este gráfico lo han visto ya otra vez, lo que pasa es que me llevó mucho tiempo hacerlo, entonces siempre que puedo lo reutilizo, pero realmente, ¿cuáles son las barreras que se interponen entre las personas que requieren el testeo y la prueba? Bueno, son multidimensionales y muchas de ellas se potencian entre sí. Y pueden ver ahí reflejadas, si piensan en los centros de ustedes, en los países de ustedes, pueden ver reflejadas muchas de esas barreras. Políticas de testeo insuficientes o ineficientes, barreras socioculturales, discriminación, estigma, temor a revelar el diagnóstico, barreras administrativas, montones, necesidad de orden médica, algoritmos complejos, centralización, necesidad de derivar las pruebas a centros de mayor complejidad, barreras económicas y geográficas, y barreras legales y de consentimiento. Ayer Romina les contaba cómo esta pandemia está atravesada fuertemente por estos determinantes y probablemente las soluciones no sean solo biomédicas, necesitamos claramente, seguramente, soluciones multidimensionales para abordar realmente este problema de la falta de testeo, entre otras cuestiones. También la adherencia, el mantenerse en cuidados, tenga relación con estas barreras. ¿Qué más podríamos hacer para mejorar el diagnóstico? Facilitar acceso a lugares con limitaciones geográficas, con especial foco en poblaciones clave, descentralizar las pruebas generando nuevos escenarios fuera del sistema de salud, simplificar el asesoramiento previo, minimizar las barreras administrativas. En mi país, por ejemplo, ya hace unos años salió una resolución que dice que no se necesita orden médica, es una resolución nacional, que no se necesita orden médica para realizarse la prueba. Simplificar o adaptar los algoritmos de diagnóstico, el uso de pruebas en el punto de cuidado, como mencionaba Pablo ayer, puede mejorar el testeo en zonas con dificultades de acceso, sensibilizar a los equipos de salud y a otras especialidades, estimular demanda espontánea mediante campañas de prevención focalizadas en llegar a estas poblaciones que están más, que no están tomando estos servicios, implementar políticas de autotesteo. El testeo fuera de los establecimientos de salud ha demostrado ser factible, de tener alta aceptación, costo efectivo, mayor tasa de testeo, pero en algunos trabajos todavía, en los escenarios de testeo comunitarios se comunican dificultades con la vinculación.
¿sí? Este es un metaanálisis muy interesante que analizó diferentes escenarios de testeo, autotesteo, dispositivos móviles, puerta a puerta, lugares de trabajo, y vio cómo aumenta la toma de testeo por parte de los usuarios. Y en cuanto a otra estrategia que nosotros proponemos en estos estándares que estamos lanzando ahora, es la adopción del opt-out en algunos escenarios. Este es un metaanálisis, pero solo incluyó 4 trabajos de Sudamérica, que mostró cómo el opt-out como estrategia aumentó la toma de testeo con respecto al valor de referencia, que era el opt-in. La estrategia de referencia era el opt-in. Entonces, fíjense que mejoró la toma de testeo, ¿sí? Pero cuando hacen el análisis multivariado, ¿sí? Realmente la diferencia fue estadísticamente significativa a expensas del opt-out. Claramente, el opt-out aumentó la tasa de testeo y de positividad en este metaanálisis que incluyó centros de varios países de distintos continentes. Y este trabajo muy interesante realizado en Taiwán mostró que es uno de los únicos o de los pocos trabajos que relacionó el opt-out, ya termino, con los pronósticos, con los outcomes, y observen que el opt-out se asoció a un 37% menos de mortalidad, un 27% de mortalidad por todas las causas, y además un 80% menos de diagnóstico tardío. Claramente el opt-out es una estrategia que debemos considerar. Y para terminar, el autotest promovido por la Organización Mundial de la Salud ya en 2016 como una forma de testeo adicional a los programas de testeo locales. En 2019 una nueva guía reforzando la importancia de la implementación en ciertas poblaciones del autotest. Y, sin embargo, nuestros países todavía retrasados en la adopción de esta estrategia de testeo, cuando desde 2016 la Organización Mundial de la Salud habla de lo segura, precisa, y aceptada y eficaz que es esta estrategia de testeo, siempre complementaria a otras políticas de testeo que ustedes tengan implementadas ya en los países. De hecho, demostró duplicar la toma de testeo, un aumento. Fíjense que este trabajo se hizo en población general, ¿sí? Aumentó la tasa de testeo en diferentes escenarios y realmente hubo muy pocos efectos adversos de la implementación del autotest. Les quería mostrar que en mi país se terminó de implementar una prueba piloto, ¿sí? En donde verificaron y evaluaron el desempeño de la prueba y luego estudiaron la aceptabilidad en poblaciones clave, y realmente la aceptabilidad estuvo por encima del 90%, más del 90% de concordancia con el testeo tradicional, pero lo más llamativo, casi 1 de cada 4 nunca se había realizado la prueba antes, así que alcanzó población que nunca se había testeado antes. En resumen, se necesita una fuerte reducción de la incidencia para frenar la epidemia. El testeo de VIH es un componente fundamental de la prevención combinada, que es la estrategia integral que intenta lograr el alcance de estas metas 95, 95, 95. A pesar de la considerable ampliación a nivel global y regional de las estrategias de testeo, aún muchas personas se diagnostican tardíamente. Es crítico y urgente aumentar las pruebas de VIH y es fundamental el diagnóstico de la situación local, del lugar donde ustedes trabajan, de su ciudad, de su región, de su país, para desarrollar estrategias acorde a las necesidades de las personas. Y siempre termino con esta frase: recuerden que las barreras al diagnóstico tienen fuertes componentes culturales y sociales, y muchas barreras representan verdaderas inequidades sociales. Muchas gracias.